Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo va todo? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Martina? Buen día, Bien, profe. ¿Todo gracias. bien? Hola, Luis. Buenos Bienvenidos. días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, estaba esperando que entraran más compañeros, pero bueno, arranquemos. ¿Están viendo mi pantalla? Espérame que escriba Sí, alguien. señor. Ya. Evelyn, Leiner, buenos días. Listo, chicos. Entonces, unos anuncios antes de empezar lo que vamos a ver hoy. Las fechas de entrega de cada uno de los cortos ya está habilitada en el aula. Nuestra primera entregable se entrega desde el 20 de marzo hasta el 27, que es parte de las entregas del primer corte. Me imagino que esas semanas estarán en entregas de parciales o trabajos parciales, bueno, lo que sea, ya tenemos fecha disponible. Si lo tienen antes, lo van guardando y el 20 que se habilite la plataforma lo suben. Para el segundo corte, la fecha que tenemos habilitada desde el 1 de mayo hasta el 8 de mayo. Y para el tercer corte, que es el tema del video, ya también se habilitó desde el 22 de mayo al 29 de mayo. Esas son las fechas que ya tenemos disponibles para que las vayan organizando, las tengan dentro de sus respectivos cronogramas o no se les vaya olvidando. Igual, yo soy, lo que les decía, soy papá, entonces soy un poquito como encima de ustedes, chicos, no se les olvide que hay que entregar, no se les olvide las fechas, ¿saben? Como que hago ese tipo de función. Dicho esto, hace 8 días habíamos revisado, obviamente pues entendiendo el emprendimiento, viendo que dentro de el desarrollo de todo emprendimiento eh, Martina, te prometo que voy a intentar encontrar una palabra que no diga netamente emprendimiento, Debe pero existir. debe existir, sí. Pero para empezar un proyecto hay que arrancar desde la identificación de un problema, ¿sí? No de queremos vender, no sé, pan o queremos atender a ciertas personas, no. Hay que arrancar de cómo queremos solucionar la vida de las personas y nuestro primer entregable data de eso. Les voy a dar un poquito de zoom acá. Me imagino que algunos estarán en el celular. Parte de la primera entrega trae 6 ítems a calificar y arranca desde algo que se llama la descripción del problema, ¿sí? Em, Aquí básicamente lo que nos piden es hablar, exponer cuál es el proyecto, justificando su pertenencia, su viabilidad, explicar el alcance del problema, su impacto social, sus causas, sus desafíos. Bueno, es un tema un poco mucho más teórico, ¿sí? Pero que nos va a dar muchas más herramientas para empezar a transformar diferentes soluciones. O sea, no se centren ahorita en, profe, es que yo quería vender, voy a poner un ejemplo random, jugos. Bueno, ¿a quién queremos y por qué? ¿O para qué vamos a vender jugos? Ahí es donde empieza a jugar las palabras o el para qué de las cosas. Entonces, yo les había dicho como que empezaran a analizar un poquito como su entorno, si hay alguien que ya tenga algún negocio familiar, quiera optimizarlo, si tiene una idea que trabajó en el pasado, la pueden traer y la vamos revisando. Dicho esto, entonces empezamos a descifrar o describir cuáles son los pasos que deberíamos empezar a seguir para encontrar esa problemática, bien sea desde nuestra carrera, ¿sí? Si yo soy eh, filósofo, psicólogo o trabajo en trabajo social. Entonces quiero crear alguna solución en pro de las personas o de animales, como habíamos puesto los ejemplos, como sea. Ah, incluso no sé si les hablé al final, creo que no fue en este curso, fue en otro, pero decía, digamos, veamos una problemática o un impacto social que estamos teniendo en la actualidad y es como la tendencia de los Terian. ¿Saben qué es los Terian?
¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, no es ver como un problema, o sea, claro, es una problemática para algunas personas, pero es una oportunidad, que es uno de los pilares que hablamos desde el emprendimiento, para empezar a pensar en estas personas, qué tipo de soluciones ellos buscan de acuerdo a su comportamiento. ¿Mm? Entonces, ¿cómo empezamos a identificar eso? Primero, yo les decía hace 8 días, empiecen a observar su entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué situaciones les genera incomodidad, frustración, pérdida de tiempo a ustedes, a un amigo, a su pareja, a sus abuelos, a sus papás, al entorno que los rodea, en la universidad? Vamos a poner el ejemplo para que todos tengamos contexto de la universidad. ¿Qué pasa en la universidad que se pueda desarrollar? Más allá de la forma en cómo la universidad asigne, no sé, sus espacios, sus horarios, esas son cosas que no podemos tocar, pero en los alrededores de la universidad sí, ¿qué necesidades ustedes empiezan a identificar? ¿Qué sucede? Después de mirar la vida diaria, empezamos a analizar la comunidad. ¿A quién empieza a afectar? ¿Qué dificultades, lo que les digo, presentan en las familias, en los estudiantes, los trabajadores, el sector? ¿Qué es lo que está pasando? Y a su vez, empezamos a ver cuál es la tendencia que marca el mercado. ¿Sí? En temas de sostenibilidad, qué productos de sostenibilidad están o servicios de sostenibilidad están ofreciendo, en el tema tecnológico, cómo funciona, salud, hay algo que se llama mercados verdes o green, más que todo tendencia green, es como los productos en pro del medio ambiente, qué es lo que están ofreciendo alrededor para que las cosas funcionen. Entonces, todos céntrense en este momento en el barrio donde queda la universidad, ¿sí? Digamos en Bogotá, queda por la 80, los que estén en Medellín, en Barranquilla, en Cali, Villavicencio, Tolima, ubíquense en las zonas donde está y empiecen a descubrir o a encontrar cuáles son los que venden comida saludable y accesible. Ese es como el primer paso para que veamos el entorno. Se preguntarán por qué. Y es porque basado en eso empiezan a salir muchas formas de solucionar la vida a este entorno. Denme un segundo que alguien escribió. Ok, Omar, ya miramos el ejemplo. Entonces vayan pensando eso y mientras tanto yo les voy a contar una historia sobre esta marca. Ya la están viendo, es que no sé cuándo hace el cambio de imagen. Sí, profe. Tomate. Tomate, listo. ¿Qué creen de qué es esta marca? ¿A qué la pueden asociar? ¿Qué podría vender Comida esta marca? italiana. Comida italiana, Cocina, ajá. comida, sí. Cocina Vegetariana. vegetariana, ok. O sea, todo asociado, obviamente, pues por las formas formas y colores a comida, ¿no? Entonces les voy a contar la historia de cómo nació Tomate y al final les digo qué es. Obviamente, pues por la concepción de los colores, uno ya sabe que debe ser enfocado al tema de comida. Pero para entender cómo debemos empezar a desarrollar la problemática, no sé si ustedes se acuerdan un poquito cuál era la dinámica durante la pandemia y un año después de la pandemia. ¿Cómo funcionaba? ¿Con quién vivían? ¿Cuál era la dinámica desde que se levantaban hasta que se acostaban? ¿Trabajaban, estudiaban? Muchos de ustedes estaban hasta ahora en el colegio, supongo yo. ¿Cómo era? ¿Alguien me quiere contar un poquito para darles... denme un segundo que demasiado sol. Oh, ya. Listo. ¿Quién me quisiera compartir cuál era como las dinámicas que había en ese momento? Posiblemente todas las vivíamos, pero para ejemplificar. Luis, ¿cómo era tu vida en ese momento? Luis Silva.
Pero pues en ese momento pues yo trabajaba de manera presencial, entonces la dinámica normalmente era pues alistar las cosas para el día de trabajo, la ropa, la alimentación, ya pues el Ujú. tema del transporte público y ya ¿Con quién pues las vivías? labores en la oficina normalmente. Yo vivo con mi mamá y mi hermana. ¿Y en ese momento, en pandemia, también tenías que ir a la oficina? En pandemia ya tenía trabajo remoto. Ok, ¿y cómo eran esos días? Pues inicialmente pues uno se levantaba, pues se alistaba, desayunaba y ya pues se preparaba para conectarse al trabajo. Ok, Pero sí. ¿quién se encargaba de la alimentación? Mi mamá Tu se mamá. encargaba de eso. Ajá. Ajá, De la mía y la de mi listo. hermana. Claro, y la de ella. Ok, Sí. entonces fíjense, gracias Luis por el aporte. ¿Por qué les hago este tipo de preguntas? Identificamos una situación que a la mayoría nos sucedió. Me pasaba exactamente lo mismo. Yo vivía en ese momento con mi hijo, eh, y la dinámica era exactamente repetitiva de lunes a domingo. Era impresionante el hecho de tener que levantarse, preparar el desayuno, alistar al niño para que tomara clase, prepararme yo para trabajar, parar para preparar el almuerzo, almorzar con el niño, seguir trabajando, hacer tareas del niño, parar para cocinar, un espacio de entretenimiento, dormir y repetir. Sí, ese era el ciclo. ¿Qué pasaba con eso y a dónde empiezo yo a identificar un problema? No sé si a la mamá de Luis le pasó, pero pues digamos que las mamás tienen mucha más pasión para la atención al prójimo. Eh, Fue un momento en el que dije, me cansé de cocinar, o sea, yo amo cocinar, amo la cocina, me encanta, pero me gusta cocinar para otros. Me hace muy feliz cocinar para otro tipo de personas. Para mí resulta un poco aburrido. El punto es que empecé a decir, no quiero, no, obviamente gastar plata en domicilios no era tan fácil, Rappi estaba como ciertamente restringido, em, y me cansaba de cocinar, qué pereza, o sea, preparo el desayuno, ok, almuerzo, la cena ya es como, estoy cansado, comamos lo que sea, ¿sí? Entonces empiecen a pensar un poquito en las dinámicas que viven normalmente para saber cómo pueden solucionar. Eso es lo que hacía yo, empezar a identificar estas cosas. Y obviamente las redes sociales empiezan a salir cosas como ya comida preparada. Entonces empecé a aplicar, a conseguir este tipo de productos en donde les daban un menú semanal, ciertas preparaciones, todos los días un menú diferente. En primera instancia me salvó la vida el primer mes que la empecé a consumir. Pero como me gusta cocinar y soy un poco picky para la comida, el sabor no se conservaba. La textura, la presentación, era algo que me empezó a generar ruido y de ahí empecé a pensar en las personas que pasaban por la misma situación. Madres, padres, parejas con un hijo, máximo 3 personas, justo como le pasó a Luis, que todo el día estaban súper ocupados, llevados con muchas cosas y cómo les podemos solucionar la vida, pero conservando un sabor esencial, ¿sí? Eso es lo que yo empecé a pensar. ¿Cómo le soluciono la vida a los papás, a las mamás o a los solteros? Porque me imagino que los solteros también todo el día trabajando, qué mamera pararse a cocinar. Eso es lo que pensaba en el momento. Y entonces mi problemática empezó a girar en torno a eso. ¿Cómo le soluciono el tiempo a las personas para que coman rico, pero que se conserve el sabor? Y entonces empecé a practicar, si nos remontamos a la clase anterior, hablamos de la identificación del problema y al producto mínimo viable. Es decir, empecé a prototipar. ¿Sí? Entonces creaba productos, los congelaba, después los descongelaba y probaba su sabor. Pues no me convencía. Seguía peleando con lo que peleaba con las marcas que consumía. Cuando pasa este tipo de cosas, empiezo a analizar el entorno de la ciudad. ¿Qué pasa en Bogotá en la mayoría de puntos donde vendían comida?
Y no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, aquí en Bogotá se llama corrientazo, no sé cómo se llaman en las otras partes de la ciudad de Colombia, o restaurantes. La mayoría ofrece sopa en sus platos, ¿sí? Y la mayoría de personas se toma la sopa. O sea, un gran porcentaje nos criaron con sopa. Entonces, dije, la sopa puede ser una gran opción preparada de manera, digamos, sofisticada, con mucho más sentido, el líquido conserva mucho más su sabor. Entonces empecé a desarrollar sopas congeladas. Y ese enfoque me llevó a llegar a personas que por lo menos tengan un alivio en uno de sus tres comidas diarias. El desayuno, pues uno no toma sopa. Pero pues al almuerzo uno puede salir, ya estar en la oficina o lo que sea, va y come. Y en la noche tener algo listo para consumir. Que conserve el sabor, que tenga cualquier tipo de toppings y crear una comida acompañada con sopa para las personas, hombres, mujeres, padres, madres que vivan con sus hijos o parejas que tengan poco tiempo para preparar la cena. De ahí se creó Tomate. Tomate lo llamé así básicamente porque la base de todas las sopas lleva tomate, pero si se dan cuenta el nombre tiene una doble T que me sirve para jugar con temas de marketing y comunicación. Y me sirve para jugar como tómate la sopita o tómate el tiempo para, me ayuda a que sea funcional. Y en este momento solamente vendo sopas congeladas, ¿sí? Pensando en esa, en solventarle la vida. La mayoría de mis clientes me dice, me sirve muchísimo porque en la noche no tengo ya tiempo, no tengo energía, no quiero pedir a Rappi, descongelo una sopita y pasamos la noche perfecta. Desde ahí identifiqué la problemática de algo que yo viví, ¿sí? Y era la falta de tiempo para compartir con mi hijo, la pereza de cocinar en las noches, o un fin de semana que no quiero hacer nada, no quiero pedir domicilio, pues descongelo y caliento. Ustedes dirán, bueno, eso ya existía. Sí, todo ya existe, todo. O sea, hay papas congeladas, ya viene la carne hecha para la hamburguesa, el pan, todo ya está listo. Pero pues el enfoque es la calidad de las sopas, bueno, los temas de comerciales que desarrollo para vender mi sopa es lo que empieza a determinar. Entonces, este era el ejemplo que yo les quería traer, que realmente analizando la problemática empiezan a salir soluciones. Yo pude haberles hecho cualquier otro tipo de solución entendiendo la necesidad del cliente, que es la falta de tiempo o la pereza de cocinar en un momento como la pandemia. Pero pues yo preferí desarrollar algo que es mucho más práctico, que conserva el sabor, que es algo para mí importante y que le ayuda a las personas. De ahí arranca la problemática. ¿Sí? Eso era lo que yo les quería dar a entender hace 8 días que trajeran hoy, y es, empiecen a analizar qué es lo que está pasando. ¿Mm? Cuando entendemos el entorno, pasamos a lo que yo les decía, si escucharon la historia, a quién o en quién pensé para solucionar el tema de la alimentación. Para ¿Qué toda la tipo? comunidad. No. Yo puedo vender sopas a todo el mundo, sí, pero no Al es... hijo, a tu hijo. Y a los papás. Papás y mamás. No, o sea, para mí puede que suene fuerte, pero no me interesan las familias grandes. ¿Por qué? Porque las familias grandes viven con los papás o las mamás o los abuelos. Digamos, en el caso de Luis, la mamá no le importaba cocinar para ellos. No sé si ella se cansaba en algún momento o les expresó, estoy cansada de cocinar, pidan domicilio. Pero, pues la mayoría de mamás que están enfocadas a una gran labor que es ser ama de casa, pues ellas se encargan
de la comida. Esas mamás no me sirven para mi proyecto. No me sirven en el sentido de que ellas no van a comprar una sopa que ya está hecha si ellas la pueden preparar con amor para su familia. Yo necesito personas solteras con hijos para solventarle la vida a este tipo de personas, o simplemente solteras, no necesitan tener hijos, ¿sí? Parejitas o una persona que viva sola, que esté trabajando todo el día. Ahí empiezo a identificar el segmento de personas que yo quiero atraer, ¿sí? Los productos o los servicios no escogen, no son escogidos por las personas, ¿sí? Nosotros debemos identificar a las personas que van a comprar mi producto. Ese es el punto inicial. No crear un producto o un servicio porque sí, sino empezar a pensar las personas que quieren. Es arrancar desde la necesidad para yo solventarle la vida. Eso es lo que hacemos. Y entra, no sé si les había dicho, pero entra a jugar el cliché de que el cliente siempre tiene la razón. Empezar a identificar quién es el grupo que sufre ese problema. Yo era esa persona. Padre, soltero, vivíamos los dos, no quería cocinar, existirían parejas que pasaban lo mismo. Si alguien vive solo en este momento podrá darme la razón. Qué pereza cocinar todos los días para uno mismo. Es súper triste. Hay momentos en los que uno se solla la cocinada, súper. Pero pues cocinar para uno mismo, para mí, resulta un poco aburridor porque me gusta ver la gratificación de lo que preparo. Y Confirmo. posible. Ajá. Ah, fíjate. Me gusta ver que la persona diga, qué rico, cómo lo hiciste, qué bacana. Entonces, el esfuerzo que uno mete, el empeño que uno mete para cocinar, lo avala la otra persona. Por eso creé las sopas, porque me gusta ver la reacción que mucha gente dice, sopa, pruébala, solo pruébala. Si le gusta a un niño, en ese momento mi hijo tenía, ¿cuánto hemos pasado de pandemia? Digamos que 8 años, 7 años, que ustedes saben que a los niños no les gustan los vegetales y mi sopa es netamente vegetales, no tiene proteína, a menos que les venda los toppings, los acompañantes. Pruébenla, desen el espacio a probarla. Entonces empiezo a pensar en esto, fíjense lo que dice acá, identificar el grupo que sufre el problema. ¿Quién lo vive más intensamente? ¿Los jóvenes, los adultos, las empresas, las comunidades específicas? ¿Cuál es el problema? Por eso les daba el ejemplo de los Terian. No veamos como, uy, civil, vea lo que está pasando. Hey, yo lo veo así. Hay una oportunidad de negocio. Pensar en ellos de otra manera. Sí, a mí se me ocurría como, listo, si tiene un problema social porque la gente no los identifica de la misma manera que ellos se identifican, cambiemos esa perspectiva y empecemos a pensar en ellos, qué tipo de soluciones podríamos brindarles, ¿sí? Pasado ese punto, a mí se me ocurren muchas cosas, no sé si ustedes, pero vengan, si son Terian, ¿por qué no ofrecer una peluquería no canina, sino una peluquería Terian, con un spa para este tipo de personas, servicios diferentes para ellos, prendas de vestir diferentes para, o sea, existen un montón de cosas que era donde empieza a jugar el pilar de la visión. No veamos esto como, uy, sí, qué cosa tan horrible. No, oiga, aquí hay oportunidades de negocio. Entonces, eso es lo que empezamos a identificar en el segmento. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces yo les decía, listo, ya pensaron todos en el tipo de alimentación alrededor de la universidad. ¿Cuáles son esos productos que ven o los servicios que ofrecen de alimentación cerca de la universidad? Sándwich. Ajá, Unos sándwiches de perros, 12.000 que son ricos. Y hay ok, unos bol que quedan allá como por atrás, que son ricos. Y bueno, y el almuerzo corriente ok. también. Generalmente, profe, uno encuentra, pues, empanadas, arepas, o sea, Ujú. que tortas, cosas de ese estilo.
Ok, si ustedes tuvieran como el espacio o el tiempo para armar sus snacks o su comida para llevar a la universidad, ¿sería mucho más sana o prefieren comprar la comida rápida que se encuentra alrededor de la universidad? Sí, profe, yo preferiría hacerla. Ahí es donde empieza a jugar la problemática, que afecta principalmente el tiempo. ¿Sí? O salí muy temprano, tengo que trabajar, entonces no alcanzo a preparar, me preparé el desayuno o me preparo lo coloquialmente llamado lonchera, ¿sí? O las onces o como quieras llamar, o el snack para el día. Pero básicamente los estudiantes no tienen el tiempo de preparar su alimentación. ¿Qué pasa cuando crecemos? Las mamás dejan de hacernos la lonchera. Entonces uno no adapta esa rutina porque no es para el otro. Yo la volví a hacer pues porque ahora tengo un hijo. Entonces ahora yo le preparo la lonchera, yo soy el que piensa en lo que va a comer, pero nunca pienso en mí. Sí, o sea, yo como cualquier cosa. Pero esa organización uno no la pone a disposición del otro si no existe el otro. O sea, es que suena un poco confuso, pero el ejemplo que es como a Luis le preparaba la lonchera o el almuerzo de la mamá. Si Luis se va a vivir en este momento, Luis va a decir todos los días, bueno, el desayuno lo tengo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a almorzar? Ya veremos. Dios proveerá, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a identificar este tipo de cosas eh, que afectan a los estudiantes. Ya sabemos que habla una temática de comida saludable y accesible que afecta directamente a los estudiantes, ¿sí? Porque en la mayoría, digamos, ustedes en el día no lo ven tanto, pero los de la noche ven solamente arepas, pinchos, perros calientes, hamburguesas, empanadas, ¿sí? Y estas cosas sanas, ¿dónde están? O sea, salgo a la universidad, 9, 10 de la noche, ¿qué vamos a comer? Llego a la casa, acuérdense que el estómago debería tener un cierto tiempo para que gestione el alimento. Uno no lo hace, al otro día amanece inflamado, con ciertas repercusiones. Uno de joven dice, ok, pues eso no me va a pasar a mí, pero afecta. Alimentarse mal empieza a afectar la salud en cierto tiempo. ¿Por qué no pensar en los estudiantes desde ahorita? Y entonces, básicamente, empezamos a describir lo que les decía acá. Ahí. Las causas subyacentes y el impacto en la sociedad. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la situación negativa? Digamos que Martina por lo menos describe algunos sitios donde venden bowl. O sea, ella sí conoce algunos sitios, por lo que entiendo Martina, donde venden comida medianamente buena. No estoy diciendo que la comida chatarra sea mala, sino que pues full grasas y carbohidratos pues no son tan buenos. Pero hay sitios en los que no venden comida saludable cerca de la universidad. Esa es la situación negativa. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Por qué no se consume tanto comida saludable? ¿Cuál creen ustedes que es la principal causa? ¿O a qué se le atribuye a la comida saludable? Yo creo ¿Qué que se factor? tiene el mito de que es insípida. Fíjate, una de las partes. O sea, no tenemos la concepción de que sabe rico. Segundo, si es saludable puede ser caro, muy costosa. Por eso no sé, por eso decíamos que sea saludable y accesible. Pero es lo mismo que pasaba con mis sopas. Desen la oportunidad de probarla. Por ejemplo, yo soy súper carnívoro y alguna vez probé los platos veganos. Chicos, cosa deliciosa. Realmente, si uno se pone a pensar, lo que le da el sabor a las comidas son los vegetales o las hortalizas o lo que uno prepare para darle sabor a la carne. Eso es lo que lleva la sazón. No la carne o la proteína per se, sino los acompañamientos. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, dése la oportunidad de lo saludable no es básico. Lo saludable puede ser visto de otra manera, puede ser económico. Hay que empezar a entender muy bien la dinámica. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuál es el impacto de que no? ¿Cómo afecta a la salud? Lo que les decía de las tendencias, cómo afecta a la salud,
es sostenible a largo plazo en tema económico, quiénes son los más involucrados o los más beneficiados al recibir este tipo de productos. No sé si uno vendiera la solución a la universidad se podría implementar, entonces cambia la percepción, mejora la percepción de la universidad que piensa en pro de los estudiantes, qué sé yo. Pero ahí es donde empiezan a entender muy bien el problema. Fíjense que en ningún momento di una solución o un producto o un servicio más allá de lo que estamos hablando, que es cómo se alimentan los estudiantes de la Uniminuto en cada una de sus sedes y cómo hacemos para que coman saludable y accesiblemente. ¿Sí? No hemos hablado más de eso. La pregunta aquí es, ¿han pensado en algún problema que esté alrededor de ustedes que quieran desarrollar? ¿Te refieres a si ya tenemos alguna idea de negocio o algo así? No, de negocio no. Aún no, Martín. Todavía no. Acuérdate que en este momento no hablamos de productos y servicios. Déjenlo quieto. Ok. Vamos a arrancar desde el problema. Entonces, así como yo les dije en mi ejemplo, yo empecé desde, venga, ¿cómo hacemos para solucionarle la vida a las personas que no quieren cocinar? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el problema? La falta de tiempo, la diversidad de platos o la diversidad de opciones, qué sé yo. Aquí les voy a poner un ejemplo y es, como en la primera entrega, hablamos de exponer un problema con justificación, cuando hablamos de pertinencia y viabilidad, justificamos a través de los datos, ¿sí? Si el 55% de la sociedad tiene este problema, ok, hay un foco. Si el 10% es algo mucho más abierto, que hay que trabajar mucho más, ¿sí? Entonces, hay que empezar a justificar cuál es el alcance del problema, el impacto en la sociedad. Entonces, voy a ponerles un ejemplo sencillo, que es el que estamos viendo aquí en la clase. Y es, vamos a hablar de comida saludable y accesible para los... Entonces, les estoy mostrando en este momento una plataforma que se llama Perplexity. Ahorita les paso el enlace. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué nos muestra esta plataforma? Y es, en la universidad no negamos la existencia de el soporte de las inteligencias artificiales. Es decir, que utilicen ChatGPT y Gemini, pueden hacerlo. Pero ChatGPT y Gemini no tiene el soporte que tiene Perplexity de dar la información citada de dónde sale. ¿A qué voy? Ustedes cuando vayan a entregar el trabajo, se fijan que aquí dice plantilla proyecto emprendedor, ustedes le van a dar clic ahí. Y les va a descargar un archivo en Word para la entrega de su primer proyecto. Déjenme que cargue. Ya. Entonces, básicamente es así. Como todo trabajo de la universidad, debería ir con normas APA, con su respectiva cita de la investigación que ustedes hacen. ¿Listo? Entonces, ChatGPT y Gemini no siempre les arroja los datos de dónde sale la información. Perplexity sí. Entonces, esta es la inteligencia artificial que yo les recomiendo utilizar, porque aquí en este momento les puse comida saludable y accesible para estudiantes universitarios en Bogotá, causa, factores y soluciones. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, la inteligencia artificial empieza a buscar y empieza a mostrarme los lugares de donde sale la información. ¿Ok? ¿Para qué es importante esto? Pues para fortalecer la viabilidad, la justificación, el alcance, todo eso que nos están pidiendo en la descripción del problema. Entonces, fíjense, aquí dice que horarios académicos, los estudiantes saltan comidas o eligen opciones rápidas como pizzas, hamburguesas por falta de tiempo consumiendo. Ok, ¿quién dice esto?
hay un estudio en el que, fíjense, Revista de Salud Pública, ahí está el artículo. ¿Sí? Eso es la cita de donde sale la información. Obviamente, ustedes no me van a copiar y pegar porque eso sería plagio. Por eso pedimos que nos entreguen el formato para hacer una validación de viabilidad de la información que ustedes están entregando. Pero pues sí pueden poner esta información, obviamente parafraseada, como se hace cualquier tipo de investigación, junto con su lugar original de donde sale la información. Entonces, Perplexity les sirve de esa manera. Miren, aquí me está mostrando causas principales, factores influyentes, lo que hablamos ahorita con Martina, en lo económico, lo temporal, la forma de percepción que tienen, soluciones que existen en el mercado. Entonces, fíjense que vamos atendiendo soluciones existentes o posibles, ¿sí? Entonces, para eso sirve Perplexity. Yo les recomiendo que lo usen si quieren. Si no, no hay problema. Y la idea es que ustedes vayan poniendo ahí, pues hoy no me trajeron avance, pero dentro de 8 días sí lo necesito. Profe, Vayan ¿el poniendo, avance era escrito? Escúcheme, le pregunto. dime, ¿El avance era escrito? no, era para que me lo compartieran. Ah, no, yo te lo puedo compartir. Yo Es pensé que que había que la idea, escribir. no, la idea es que yo quiero ver en qué van, o sea, cuáles son las ideas que tienen, porque la dinámica de mi clase es un trabajo conjunto. Entonces, si tú me presentas ahorita la idea, yo voy dándote opiniones, hacemos búsquedas en línea, todo lo que pasa y vamos desarrollando, ¿sí? Si alguien no tiene la idea clara, yo les puedo decir, entendiendo, yo quiero hacerles una apreciación acá en el segmento de personas. Si ustedes entienden muy bien la dinámica, el problema y a las personas que quieren solucionarle la vida, pueden salir grandes marcas o grandes soluciones para las personas. Les voy a dar un contexto para que me entiendan un poco más. ¿Todos ustedes han probado alguna vez en su vida agua de coco? ¿O alguno no? Sí, Sí, Pi. sí, sí, profe. Sí, Sí, sabemos de profe. dónde sale el agua de coco, ¿cierto? Del coco. Pero cuando empezamos a identificar estas cosas, chicos, como las tendencias, dónde se están enfocando los productos, si en la sostenibilidad, si en la tecnología, si en la salud, cogemos un producto ciertamente muy básico, como el agua de coco, y lo transformamos basado en las necesidades de los clientes. Las personas porque toman agua de coco, porque mejora la salud o consumen productos basados en el coco como el aceite de coco o las cosas estas para el cabello de coco o qué sé yo, todos los derivados de coco. Hay un foco, una problemática y es el cuidado de las personas. No sé si conocen esta marca, A de coco. Esta marca Mm, vende agua de coco. ¿Cuánto vale un coco? Por ahí 5.000, ¿no, profe? 5 o 6.000 pesos vale un poco. Por acá. O sea que, ajá, o sea que el agua de coco te puede salir prácticamente menos de 5.000 pesos porque tienes el resto de la materia, ¿no? O sea, el fruto. Aquí, fíjense, vamos a ver los agua de coco. El litro, 29.376. Entonces uno dice, ¿cómo pasan de venderme la presentación tradicional del agua de coco a transformarla en beneficios para mi salud, para mi cuidado, entendiendo el cliente? Entonces, ustedes podrán decir, no, pues yo compro el agua de coco, listo. Entonces no somos parte de este grupo objetivo, de este segmento que creó la marca A de Coco. Entonces empiecen a pensar que hay personas para todo. Pueden que ustedes digan, no, pero es que yo para qué voy a hacer X o Y proyecto. Pues porque hay que empezar a... Ellos entendieron muy bien que las personas prefieren la tranquilidad de tomarse el agua de coco, posiblemente ya tratada, como sea que la vendan. No la conozco, la he visto, nunca la he probado, porque no soy parte de ese segmento. Pero
empiecen a pensar en cosas que realmente pueden funcionar si entienden muy bien el tipo de persona a la que le quieren solucionar la vida. Ellos lo hicieron. Fíjense los productos que venden, aceites de coco. Ese también es importante. 56, ¿de dónde sale? Pues del mismo coco. ¿Sí? No es del otro mundo, es empezar a entender quién me lo compraría. ¿Sí? Si ustedes dicen, no, yo nunca compraría eso, amigos, no somos parte del segmento de mercado de esa marca. ¿Sí? Y no sé si les ha pasado que siempre que ustedes dicen que el producto o el servicio es muy caro, es porque no está hecho para ustedes. Y no es que se ofendan ni nada, simplemente es uno cuando paga con gusto un producto o un servicio, es parte de ese segmento de mercado que la empresa o el emprendimiento pensó fue en esa persona. Entonces empiezan a pensar o identificar muy bien ese tipo de cosas. Por eso les decía el tema de los estudiantes. Hablamos de un grupo de mercado bastante específico y unas necesidades particulares. Vamos a ofrecerle comida saludable. Que mi abuelo, mi papá quiere ir a comer, listo. Pero estamos pensando es en ellos. Entonces por eso les dejo Perplexity, por eso les dije como tráiganme sus ideas. Es que yo quiero ayudar a mejorar el negocio de mi papá o había trabajado en tema, no, esta clase, no, aquí era la clase de la compañera que tenía o trabaja en una licorera. No, no, no es aquí. No, Bueno, listo. Martina, ¿tú qué traías? ¿Qué quieres desarrollar? ¿A quién le quieres solucionar la vida? pues lo que sucede es que en un principio cuando yo empecé a estudiar psicología, mi proyecto era no dedicarme exclusivamente a la población LGBTI Ujú, o a la población trans en específico. Pero en el recorrido que llevo de la carrera me he dado cuenta que hay varios sectores de la población trans que no está cubierta por información clara, ok, tanto las personas como las familias. Inclusive hay veces cuando estoy en el campus, ahí en la calle 80, se me han acercado muchachos y muchachas diciéndome que creen que son transgénero ok. y, y pues sienten rechazo por parte de su familia. Por un lado, eso, como las infancias trans y Ujú, otra problemática que se ha detectado, esto todo lo he estudiado también con inteligencia artificial, a partir de unos textos y investigaciones, son ujú, las transiciones ya de gente muy adulta, después de los 50 sí, cuando la persona dice, bueno, ya crié a mis hijos, ya, en fin, lo que sea, ya quiero hacer mi tránsito, esas transiciones son de especial cuidado. Y pues la información a las familias en general, a las familias y amigos me parece clave porque, por ejemplo, ahorita hablando de los Terian, hay gente que confunde ese tipo de experiencia de vida con nosotras personas transgénero. Y no, una cosa es género y otra es especie. Y no tenemos nada que yo no estoy transitando de especie, sino de género. Y la diferencia es de acuerdo. brutal. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí. toda esa desinformación que hay alrededor me parece interesante. Y pues como estoy estudiando psicología y quiero ser psicóloga clínica, me parece que mi experiencia de vida que es muy parecida a la de muchas personas, porque cuando dicto conferencias a veces por ahí me doy cuenta que cuando hay personas transgénero me dicen, sí, también me ocurrió, sí, también nos ocurrió, sí, también nos ocurrió, sí, también pasamos por ese periodo, sí, también nos sentimos así. Pero hay personas que no tienen acceso a esa información y se sienten solas en el mundo. Entonces me parece clave. Hay una cosa que se llama la psicología afirmativa, que es como una cosa que está saliendo últimamente y es exactamente así, como no sentirse oprimido, sino orgulloso por ser una Ok, persona que trasciende más allá del género y esas cosas. perfecto. O sea que, digamos que ya existe la problemática. A ver, o sea, en mi mente empiezan a ocurrir diferentes tipos de soluciones, pero más allá de eso, no sé si tú lo tengas claro, y es lo que les decía también hace 8 días. eh, por más que sea un emprendimiento social como lo estás plasmando, yo necesito mover la caja Sí, 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 registradora, ¿sí? sí, sí. Entonces, como que parte de eso
cuando lo estés estructurando, debes pensar que, claro, son beneficios, es un tema de educación, de donde radica todo. Es un tema de aprendizaje, de acoplar a la sociedad, de acoplar a las familias, o sea, es un proceso bastante amplio, pero que no dejes de lado el cómo voy a monetizar esta parte. Sí, ahí con respecto a eso te puedo decir lo siguiente. Viene una camadita de personas trans chiquitas que sus papás son millennial, ¿sí? Y estas personas sí se preocupan por la salud mental de sus hijos y sí Ujú. pueden identificar ciertas cosas, porque sus hijos en la actualidad tienen 10 años, tienen 11 años, y ya muchos niños y niñas a esa edad empiezan a manifestar que son personas transgénero. No significa que todas las sean, puede ser una fase, pero, Sí, pero muchas sí lo son, y no hay nada más saludable para una vida plena que una infancia transana. Entonces de acuerdo. que, mm, creo que estos hombres y mujeres de 30, 35 años, millennials, sí tienen esa preocupación y en el momento determinado en que sus hijos o hijas le manifiesten que sienten que no están en el género correcto, no con estas palabras tan sofisticadas, pero mami, no quiero ir con falda al colegio, no quiero con el pelo largo, quiero con el pelo corto, en fin, que empiecen a manifestar. La mayoría de psicólogos en este país no tienen ese entrenamiento y mucho menos muchas personas transgénero van a encontrar empatía en un hombre o una mujer no trans, porque pues no es como yo hablar, que sé, de racismo y nunca lo he vivido, ¿sí? Ujú. Entonces, por ahí es el tema. Sí considero que se puede monetizar porque somos muy pocas las personas que estaríamos dedicadas a eso, y por lo que te estoy diciendo. Pero acabas de tocar una parte esencial, gracias por ponerlo en la mesa y por eso lo puse en pantalla nuevamente, y es que atinaste a un segmento de personas específico. Tenemos claro que, digamos que decías que los adultos trans ya vienen con un proceso, obviamente tienen más historia, no se acoplan tanto, pero el segmento de los millennials es el que marca tu partida. ¿A qué voy con esto? Sí, Son las personas a las cuales yo me voy a enfocar, ¿sí? total. Ese es el núcleo de mi negocio, de mi próxima empresa, de mi próximo emprendimiento, de mi próxima fundación, de lo que sea que vaya a salir. Ese es el núcleo. ¿Por qué? Porque digamos que ya sabes que hay unas personas que son conscientes a una solución pertinente, ¿sí? En este caso, mis hijos, incluso, porque no puedo ser yo a futuro esa persona, Sí, sí, ¿sí? seguramente. Yo de 35 años, yo, bueno, ya cumplí, salí y digo, venga, realmente nunca me he sentido hombre. Suele ocurrir. Exacto, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es, ya identificaste un segmento y el resto de la población puede acceder a los beneficios que tú vas a ofrecer, Sí, obviamente. Pero este segmento es el que me va a dar como el sustento y la razón de, o la razón por, yo voy a luchar. ¿Sí? Si llega una, Martina, mira, tenemos este caso, tenemos un grupo en el ancianato que se siente, los atendemos, maravilloso. Y podemos aplicar lo que hacen los abogados, un pro bono. Qué sé yo, se me ocurren, sí. vuelvo y te digo, se me ocurren cosas. Pero arrancamos de un segmento que son los padres millennials que tengan sus hijos con estos, como, ¿cómo podría Inquietudes. decirlo? Ajá, inquietudes, gracias. De transición, ¿sí? El desconocimiento de estas cosas. No te cierres la puerta a entender un poquito lo que las transformaciones que tengan los Terian, ¿sabes? Como, ¿por qué no? También sus No, padres están siendo parte de eso. estuve No, no es que... leyendo y es Ajá. que hay, primero que es que lo vendieron muy feo, pero estuve escuchando a unas mujeres argentinas, Terian, y Ujú. ellos dicen, no, yo vivo como un ser humano, yo no, o sea, no tiene nada que ver, es que realmente es como clubs, como tribus urbanas, como en su momento fueron los emos, en fin, Ujú. Ujú. digamos que solo hay una parte que dice al veterinario que lo atiendan y es una mínima parte, pero es una Sí, sí. dinámica de vida
inclusive las tribus indígenas tienen sus animales aliados y por ahí va el tema, más porque por el otro lado, digamos que no lo veo más como una problemática de salud mental porque definitivamente no lo sentía así al escuchar hablar a estas mujeres de Argentina y a otros terian. Lo que pasa es que como todo, como a nosotras inclusive, satanizaron el tema De acuerdo, y lo llevaron a un nivel que pues tampoco. Entonces de sí, acuerdo. claro, definitivamente ese tipo de transición es válida mientras sea saludable, ¿no? Mientras no se hagan daño a sí mismos y mientras no dañen a otro. Pero Sí, 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 son dinámicas un poco diferentes, pero sí somos minorías que somos muy señaladas. de acuerdo. Bueno, listo. Por lo menos ya tenemos ese enfoque. Espero, no sé si ya habías utilizado Perplexity y los que están escuchando, la audiencia. Ahí está el espacio de Perplexity para que lo utilicen. Dentro de 8 días sí que les voy a pedir, les voy a preguntar cómo en qué van. Para mí es importante hacerles este seguimiento para que no llegue el 19 de marzo. Ah, no, esto es viernes, el 18. El 18 de marzo, profe, yo todavía no tengo nada. Me gustaría que en ese momento ya tuvieran muy avanzado el proyecto para que no se cuelguen con las otras entregas. Por eso lo hacemos en clase. La dinámica es muy parecida, así como lo que pasó hoy con Martina. Lo exponen, lo miramos, empezamos a trabajarlo y pues los que escuchan supongo que tomarán notas para agregarlo a sus trabajos. Esa es mi idea, que funcione de esa manera. Entonces, si dentro de 8 días voy a hacer pregunta aleatoria, le puedo preguntar a Lina o a Omar o a Paula o al que sea cómo va el proyecto para que me vayan contando qué pudieron investigar, cómo lo quieren enfocar, sin hablar de un producto o un servicio específico. No es el momento. Primero, quiero ver la robustez de la problemática y después pensamos en volvernos locos con lo que sea. ¿Vale? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Profe, una pregunta, lo que pasa es que no he podido Sí. estar así como muy pendiente de la clase, estoy trabajando, pero es presencial, no, sino es individual, ¿cierto? Los dos primeros cortes sí, Yamili, pero hago la aclaración. Digamos que tienes algún conocido en clase, en No, esta no, clase. señor, no. Listo, no pasa nada. A las personas que tengan algún conocido en la clase, que sean del mismo NRC, pueden trabajar una misma idea, pero con diferentes soluciones. ¿A qué voy? Vamos a enfocarnos en crear comida saludable para los estudiantes. Entonces, mi compañero se enfocó en aplicaciones saludables y yo me voy a enfocar en preparaciones. ¿Sí? Y al final hacen un solo video, pero pues ya los dos trabajando el mismo tema, sino que diferentes enfoques. Pero el resto es eso. ¿Será que Omar? Ok. Omar, lo que yo te recomiendo es empieza a buscar la información hacia las empresas que, bueno, empieza a buscar la información en Perplexity y dentro de 8 días vemos qué información sacaste y la revisamos bien, ¿te parece? Listo. ¿Alguien más? Con respecto a eso, profe, me parece que un ingeniero de sistemas, nosotras las personas que hacemos psicología, podemos tener un consultorio virtual, pues por Ujú, facilidad. Lo único que de exige la acuerdo. Secretaría de Salud es que nuestro software sea muy seguro y robusto. Y no sé en qué rangos de costos estén esos software. Yo no creo que sean baratos, la verdad. Ujú, Eh, porque pues la confidencialidad de las historias clínicas es clave. Y de eso es lo acuerdo. que en un momento determinado una Secretaría de Salud le va a revisar a nosotros, los psicólogos, con nuestros consultorios virtuales, es la privacidad y el manejo de las historias clínicas. Entonces, me parece que una opción de negocio para un ingeniero que pueda programar, porque es que Sí, la pero verdad yo siento que eso es caro. claro, pero fíjate ahí justo lo que les estoy diciendo. No piensen en el producto, en el servicio, en estas dos clases. O sea,
Controlemos es la creatividad un segundo antes de decir, vamos a hacerles X o Y. Aún no, aún no. Por eso le digo a Omar es, analiza cuáles son esos servicios o qué está pasando con las empresas, qué es el tipo de seguridad que están recibiendo, cuál es el enfoque que está pasando, la tendencia, hacia dónde van, quién los atiende, todo eso, y después uno dice, ah, bueno, ya veo aquí la oportunidad. Porque no sé si te ha pasado con los emprendedores, los empresarios que atiendes, que muchos de los emprendedores o empresarios fallan al principio es porque dicen, tengo este pan y voy a vender pan. Pero ¿quién quiere el pan? No, es que lo va a vender. Eso ya no pasa. Ya no pasa. Antes uno tenía el producto y alguien lo compraba. Ahora es ¿quién quiere comprarlo? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las características? Eso es lo que necesito que empiecen esta clase y la otra. Por ahora. Es lo único que necesitamos. No veamos productos y servicios aún, sino el problema en sí. ¿Ok? Gracias, profe. Listo, a ti, Martina. Listo, chicos. Entonces, no se les olvide adelantar, no tienen que traer nada escrito. Si quieren irlo haciendo en el archivo, maravilloso. Si no, tengan la idea es como que empecemos a debatir para seguirles dando el siguiente paso a la próxima clase. ¿Ok? Cuídense Listo, mucho profe. entonces, que tengan una excelente semana y nos vemos dentro de 8 días. Hasta Gracias luego. por la Gracias. Gracias, participación. profe. Hasta Chao luego, Igualmente. Martina, profe. chao Luis, chao Muchas gracias, profe. Juliana, Neiner, chao chicos, cuídense. Chao, Omar.